muchísimas gracias a todos los que os habéis conectado puntual y después, ¿no? Segundo, también dar las gracias al equipo de Deloitte, en particular aquí tenemos a Nerea, Natalia, y yo sé que en background también está Patricio, ¿no? Por habernos preparado, ¿no? este resumen de este PERTE, ¿no? También gracias a Oscar de Anarpla, con quien organizamos múltiples eventos, en general con este hashtag o esta marca que llamamos de SEP Sostenibilidad, ¿no? Bueno, pensamos que este evento, este PERTE, justamente está muy bien ubicado debajo de nuestra clasificación de eventos SEP enfocado a la sostenibilidad. Por lo cual, lo que os comentaba, este lunes tuvo lugar en Barcelona el Congreso Anual de los Cluster AI. Por lo cual, el Cluster AI, que es algo que más o menos hace unos 20 años, ¿no? El Ministerio de Industria dijo, mira, para llegar mejor a las pymes, ya que dentro del ministerio hay una Dirección General de Pymes, dijo, vamos a intentar coger las asociaciones profesionales en España que tienen más representatividad, ¿no? Y les vamos a permitir eventualmente de conseguir una acreditación como Cluster AI y iremos haciendo convocatoria de subvención y estos clústeres serán los encargados primero, obviamente, de buscar y de montar los consorcios y luego de gestionarlos tanto a nivel técnico que económico, ¿no? Y a fecha de hoy existen unos 117 clústeres ahí, ¿no? Y cada año hay por lo menos una convocatoria. Hubo años que hubo dos, ¿no? En lo cual se convoca una convocatoria en lo cual los consorcios montados pueden conseguir, obviamente, subvenciones, ¿no? Por lo cual este lunes tuvimos un evento en Viladecans, vino el ministro, vino gente, obviamente, representante de la Dirección General de Pymes del Ministerio de Industria, vino gente del Ministerio de la Ciencia también, y al final se nos habló un poco de cómo vamos, la importancia de los clústeres, por qué somos necesarios y tal, y el ministro en su discurso nos habló, estaba súper ilusionado y nos dijo, "Ah, es que está a punto de salir el borrador de la nueva ley de industria y de autonomía estratégica, ¿no?". Y de hecho el día siguiente, o sea, ayer, salió en LinkedIn que el borrador de ley había salido y que había, podríamos llamarle una consulta pública, en lo cual estamos todos invitados hasta el 11 de julio, ¿no? A comentar, ¿no? Bueno, yo he empezado a ver un poco en redes sociales que ya hay comentario y me da la sensación que el Colegio de Ingenieros no está muy de acuerdo acerca del papel que se le quiere dar a los ingenieros o a los colectivos de ingenieros dentro de esta nueva ley de industria. He visto también algunas pegas acerca de que la seguridad industrial no está suficiente contemplada y tal. Bueno, como bien sabéis, cada vez que se saca una reforma, una nueva ley, obviamente hay opiniones para todos los gustos y de hecho para eso se hacen estas consultas. Iremos viendo luego si se atienden más o menos. De hecho, el PERTE que hoy os queremos explicar, sabéis que también es un PERTE que ha tenido una gestación bastante larga, en lo cual hubo primero unos stakeholders, yo creo que entre otros ANARPLA, ¿no? Que participaron en múltiples entrevistas con el Ministerio y la Fundación Biodiversidad para intentar dar un enfoque, un encaje a este PERTE. Luego sabéis que a principio del mes de junio más o menos también hubo una consulta, ¿no? Y ahora mismo ya ha salido la versión definitiva que nos va a presentar Nerea y Natalia, ¿no? Pero bueno, para acabar mi introducción y no enrollarme más, ¿no? En cualquier caso, se supone que esta ley, nueva ley reformada de industria y de autonomía estratégica, pretende dotar de herramientas necesarias para continuar impulsando la reindustrialización, la innovación, la transformación y la descarbonización del tejido productivo. Y justamente el ministro dijo que el ejemplo de eso eran los PERTES, como por ejemplo
el PERTE del vehículo eléctrico, el PERTE naval, el PERTE agro y el PERTE de economía circular, que justamente hoy vamos a presentar. Y de hecho, también he visto en LinkedIn que, por ejemplo, estos días también hay muchas jornadas de información sobre el PERTE de agro. Así que sin más voy a pasar la palabra a Oscar, que también dirá unas pequeñas palabras de introducción, ¿no? Y luego a continuación pasamos el mando a Nerea y a Natalia. Bueno, muchísimas gracias, Oscar, todo tuyo. Pues muchas gracias, Marc. Bueno, buenos días a todos. Es un placer dar la bienvenida a este webinar, a esta segunda parte del webinar que hicimos hace como 2 semanas, creo recordar, específicamente a la línea de los plásticos. Y en primer lugar, gracias al Centro Español de Plásticos por haber propiciado el mismo. A mí, acabas de decir 3 años, a mí me parecían muchos más, así que creo que eso habla muy bien de lo que estáis haciendo ahí en el CEP, tanto tú como tu equipo. También quiero agradecer a Deloitte por el tiempo y el conocimiento que demuestran en cada una de estas jornadas. Personalmente, yo ya tengo una serie de preguntas que me guardo para el final y supongo que todos los que estamos aquí y los que estáis interesados en pedir y participar en este PERTE también las tenéis. Desde ANARPLA, como Asociación Nacional de Recicladores de Plástico, valoramos muy positivamente los cambios que se han hecho en la versión definitiva del PERTE, que eran nuestras peticiones que comenté en la anterior jornada. Y también los focos que se han elegido para el PERTE, el ecodiseño, la recogida, la selección, la demanda, el reciclado para alcanzar nuevos mercados y gestionar nuevos residuos. Sin embargo, no podemos ignorar la situación que está viviendo el sector. Estamos viviendo una situación de baja demanda y de bajos precios del plástico que pueden generar miedos o recelos a la hora de participar en este PERTE. Quiero pensar que encontraremos una forma de solucionar este problema y confío a que el PERTE no solo sirva para poner esos recursos a disposición, los 97,5 millones de euros, sino que además sea un mecanismo para hacer reflexionar a las propias empresas, para marcar ese camino de lo que se considera estratégico, e incluso los webinars como los de hoy considero que son una clave, porque estos encuentros son un excelente lugar donde encontrar diferentes partes de la cadena de valor para propiciar proyectos de colaboración que ayuden a paliar esos miedos y desafíos que se enfrentan debido a la situación actual. Dicho esto, quiero agradecer de nuevo a todos vuestra presencia y participación y estoy atento a la presentación y a valiosas ideas y soluciones que surgirán. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. No sé si me Sí, oís sí, te oímos todavía. La pantalla no la vemos completa. Sí, ya ahora. está. ¿Ahora? Ahora Vale. perfecto, todo tuyo. Gracias. Nada, muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí. Como comentaban, el objetivo de la reunión de hoy es daros una visión actualizada sobre la financiación pública en cuanto a el PERTE de economía circular, dónde se encaja, ¿vale? Y cuáles son las novedades en cuanto a las bases de la convocatoria y también qué tenemos que hacer para preparar un buen proyecto y anticiparnos para llegar en tiempo y forma a la solicitud, ¿vale? Si pasamos a la siguiente slide, en primer lugar queríamos daros una visión completa del ecosistema de financiación pública. ¿Vale? Esto se comentó también la última vez, pero es para daros una visión de dónde se encajan los PERTE y en concreto el PERTE de economía circular. Por un lado tenemos las ayudas nacionales y por otro lado las ayudas europeas. Dentro de las ayudas nacionales tenemos diferentes programas que están gestionados por diferentes ministerios como el MITECO, el MICOTUR, ¿vale? El MICIN, y en concreto el PERTE de economía circular, como sabéis, se encuentra gestionado y liderado por el propio MITECO. Adicionalmente, hay otro tipo de incentivos que se pueden aplicar a esta tipología de proyectos, como por ejemplo deducciones fiscales o bonificaciones a la seguridad social, para que veáis un poco la cascada.
Y por otro lado, a la derecha, podemos ver diferentes programas que gestiona la propia Comisión Europea, ¿vale? Como por ejemplo, también enfocados a proyectos de circularidad y de circularidad y economía circular, como por ejemplo pueden ser LIFE, ¿vale? O Horizonte Europa. Pero bueno, era para que vierais un poquito dónde se puede enmarcar el PERTE de economía circular dentro del ecosistema de financiación pública. Si pasamos a la siguiente slide, aquí únicamente también queríamos hacer especial hincapié, ¿vale? En diferentes mecanismos de financiación para temáticas como economía circular, sostenibilidad e I+D. Entre ellas encontramos ayudas nacionales y europeas, como hemos comentado anteriormente, como el PERTE de economía circular. También está el programa de visiones liderado por el CELETI, en el que suele haber diferentes líneas enfocadas a financiar tipología de proyectos basados en sostenibilidad y revalorización de residuos. Y bueno, otros programas como por ejemplo colaboración público-privada, Industria 4.0, etc. Y luego, como hemos comentado anteriormente, dentro de la Comisión Europea hay muchos programas también enfocados a esta tipología de proyectos, como pueden ser los LIFES o Innovation Fund o incluso Horizonte Europa, que está más enfocado a proyectos propios de I+D. Y luego también podemos combinar estos programas de ayudas a fondo perdido generalmente con otras fuentes de financiación pública, como hemos comentado, como la deducción fiscal o bonificaciones en la seguridad social. Y ya sin alargarnos mucho más, queremos centrarnos en lo que viene siendo el PERTE de economía circular. Como ya han comentado nuestros compañeros al inicio, al final el principal objetivo de este PERTE es mejorar, ¿no?, la circularidad, el ecodiseño y al final la gestión del fin de la vida útil de productos de residuos, así también como promover también proyectos de digitalización en este sector. El presupuesto total del PERTE de economía circular son 492 millones de euros y, como sabéis y hemos comentado en otras ocasiones, hay dos líneas de actuación. Está la línea 1, que es muy específica para sectores clave, como por ejemplo el PERTE textil, que ya está cerrado y eran 97,5 millones de euros. El PERTE de plástico, que es el que luego mi compañera Nerea dará más detalles, también con 97,5 millones. Y luego está también la línea centrada en bienes de equipos para circularidad para bienes de equipo en energías renovables. Y luego, por otro lado, está la línea 2, ¿vale?, que es una convocatoria para actuaciones transversales. En este caso salió una convocatoria hace ya 1 año y medio y han vuelto a abrir otra nueva convocatoria, como comento, de esta línea transversal, con un presupuesto de casi 27 millones de euros. En este caso abrió el 1 de julio, ¿vale?, y cerrará el 16 de agosto del 2024. Y en este caso podemos meter proyectos que no estén enfocados en textil, plástico o bienes de equipo, pero sí que es verdad que hay que comentar, ¿vale?, que cuando nuestro producto tenga menos de un 50% de composición de polímeros, podríamos ir por esta línea transversal. Habría que intentar un poco entender el detalle del proyecto. Luego nos comentará un poco más Nerea. En caso de que nuestro proyecto, ¿vale?, o nuestro producto tenga más de un 50% de composición de polímeros de plástico, tendríamos que ir por la vía del PERTE de plástico, que ahora comentaremos más en detalle. Eso es. Pues si entramos ya más concretamente en lo que sería el PERTE de economía circular en la parte del sector del plástico, el objetivo principal de este PERTE es fomentar la sostenibilidad y la circularidad de los procesos industriales para mejorar la competitividad del sector y, por supuesto, otro de los motivos es mejorar la innovación de cara pues, a mejorar la economía circular dentro de los procesos que existen actualmente, ¿vale? El presupuesto de la convocatoria, como comentaba Natalia, es de 97,5 millones. El plazo de presentación nos han dado 3 meses. Ha sido una buena noticia porque realmente aquí esperábamos que fuese algo menos, por lo tanto ha sido algo benevolente si tenemos más plazo para presentar buenas propuestas ganadoras. La fecha fin de presentación sería el 23 de septiembre del 24, ¿vale? El plazo de ejecución de los proyectos iría hasta el 31 de octubre del 27, pero sí que es cierto que nos permitiría prorrogar hasta 2 meses, por lo que podríamos irnos hasta finales de este año, diciembre del 27. Es importante decir aquí que los proyectos no tienen por qué ajustarse justamente a este plazo de ejecución que nos indican, es decir, no obligatoriamente tienen que terminar en esas fechas, sino que desde el momento en el que nosotros presentamos,
el proyecto debe ajustarse a las necesidades técnicas del mismo, al alcance del mismo, y podría terminar pues unos meses antes, incluso un año antes en caso de ser necesario. Es decir, no obligatoriamente tiene que terminar en noviembre o sea, en diciembre del 27, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Como comentaba Natalia también al inicio, aquí vamos a incluir toda la tipología de proyectos que tengan un contenido mínimo en su composición del 50% de polímeros plásticos, y también algo que es positivo dentro de esta convocatoria es que se pueden presentar todo tipo de empresas, no solamente únicamente las que se dediquen al sector actividad de plástico o que tengan CNAEM relacionado con el plástico, sino que podríamos incluir todo tipo, podrían presentarse todo tipo de industrias siempre y cuando el proyecto actúe directamente sobre este tipo de material, ¿vale? En cuanto a las líneas de actuación, está dividido en diferentes bloques, o sea, vamos a tener unas líneas específicas en las que tendremos que enmarcar el proyecto y luego también una tipología de proyectos específicos para cada una de las líneas. Tendríamos la primera línea de investigación industrial y desarrollo experimental. Aquí lo que van a querer ver son proyectos que tengan una componente innovadora importante. Es decir, aquí al final investigación industrial consiste en la adquisición de nuevos conocimientos para superar el estado del arte, la tecnología, la técnica de lo que existe actualmente en el sector. Y esa aplicación de conocimientos para el desarrollo de nuevos productos, nuevos procesos, sería lo que llamamos desarrollo experimental. Entonces, en esta línea de actuación querrían ver, pues, como digo, proyectos que sean innovadores en base pues, a la tecnología que existe actualmente. ¿Qué tipología de proyectos nos van a financiar aquí? Tenemos que enmarcarlos dentro de 8 líneas de actuación, algunas de estas líneas de actuación. Entre ellos, reducción del número de elementos de los componentes adheridos al producto, mejora de la separación o desensamblaje, cambios hacia el empleo de un único polímero, polímeros monocapa, sustitución de disruptores, como por ejemplo colorantes, pues que afecten a estas fases de reciclado, que es uno de los focos, ¿no?, de este PERTE de economía circular, uso de nuevas alternativas para la sustitución de sustancias peligrosas, sustitución de contaminantes orgánicos por otro tipo de materiales, incorporación de medidas de ecodiseño y, por supuesto, como digo, la mejora de la gestión de los residuos plásticos. Luego, por otro lado, tendríamos la línea de actuación de digitalización para innovar en materia de procesos y organización. Aquí lo que nos van a pedir, para que más o menos lo tengamos claro, ¿en qué consiste innovación en materia de organización? Consiste en la aplicación de herramientas digitales para generar un nuevo método organizativo a las prácticas comerciales actuales. Y por otro lado, ¿qué entendemos por innovación en materia de procesos? Pues la aplicación de herramientas digitales para generar un nuevo método de producción o suministro mejorado suministro significativamente mejorado de lo que hay actualmente, ¿vale? Para que más o menos nos ubiquemos. Aquí, ¿qué nos van a financiar? Pues por supuesto la trazabilidad de todos los productos, sustancias o residuos para llevar un seguimiento continuo de los mismos, nuevos modelos de negocio basados en la servitización, servicios de retorno de productos usados, incluso la tecnología de impresión 3D, porque aquí lo que se entiende es que incluso esta tecnología va a ayudar, por un lado, a la disminución de del uso de ciertas materias primas y luego, por otro lado, también pues, a la mejora de ese reciclaje. Por lo tanto, también lo incluiríamos aquí. Luego tendríamos otra línea para incrementar el nivel de protección ambiental. Aquí lo que nos van a financiar son inversiones en equipamiento que lo que haga es mejorar la protección medioambiental, superando siempre los reglamentos que hay actualmente europeos, ¿vale? No podemos adquirir un equipo simplemente para ajustarnos a esta normativa, sino que tenemos que ser capaces de superar las normativas existentes. Dentro de esta línea de actuación nos van a financiar inversiones que reduzcan la generación de mermas y residuos preconsumo, que reduzcan el consumo de materia prima, mediante el uso de sus productos o otros materiales procedentes de residuos, incremento en la eficiencia del uso de materiales, sustitución de ciertas materias primas por otras que sean reciclables o que aumenten la durabilidad de los productos o que tengan un menor impacto ambiental, mejorar los productos para tener una mejor reparabilidad y reciclabilidad y medidas para abordar la liberación no intencionada de microplásticos, ¿vale? Y luego, por otro lado,
Tendríamos la última línea de actuación, que consiste en la mejora de la gestión de residuos procedentes de terceros. Aquí también nos van a financiar inversiones que estén enfocadas a la mejora de la clasificación de los residuos plásticos, preparación para la reutilización y obtención también de materiales pues, que tengan alta calidad para poder reciclarlos y generar nuevas materias primas, ¿vale? Aquí estaría excluido toda la parte, no podríamos incluir actuaciones relacionadas con la descontaminación del suelo ni el tratamiento de aguas residuales, por lo tanto, toda la parte de reciclado de microplásticos en agua o de recuperación de microplásticos en agua quedaría excluido de este PERTE. Vale, si pasamos a puntos requisitos de la convocatoria, puntos que tenemos que tener en cuenta, hablando de los beneficiarios, aquí se pueden presentar, como digo, pueden presentar solicitudes todo tipo de industria, de empresa, siempre y cuando el proyecto actúe sobre un material polimérico. Aquí incluimos personas jurídicas con derecho privado con personalidad jurídica propia. Aquí excluiríamos las entidades sin ánimo de lucro y también, por otra parte, entidades de economía social, siempre y cuando no formen parte del sector público. Adicionalmente, se podría presentar en agrupación de estas dos, siempre y cuando, al menos dentro de la agrupación, haya una pyme, una startup o una entidad de economía social. En cuanto al tipo de ayuda y la cuantía, nos van a exigir unos requisitos mínimos y máximos de ayuda por proyecto y beneficiario. Aquí, por ejemplo, como mínimo nos exigen 100.000 euros de ayuda. Es importante recalcar que es ayuda, es decir, no es presupuesto. Si nosotros, por ejemplo, tenemos derecho a una ayuda del 50%, o a una intensidad de ayuda del 50%, nosotros tendríamos que tener como mínimo un presupuesto de proyecto de 200.000 euros para poder llegar a ese mínimo de 100.000 para que el proyecto sea elegible, ¿vale? Y luego tendríamos como máximo 10 millones por proyecto y beneficiario. Y en el caso de proyectos enfocados en casos de estudio de viabilidad, digitalización de procesos y organización, el máximo de la ayuda recibida para esta tipología de proyectos sería de 5 millones, ¿vale? Estos porcentajes, o sea, estos valores máximos y mínimos, vamos a tener que cumplirlo también de forma individual en el caso de agrupaciones. Si nosotros vamos en una agrupación, aplicaría exactamente las mismas restricciones de forma individual para cada uno de los miembros de la agrupación. Y luego es una convocatoria en concurrencia competitiva. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos el plazo de presentación ya abierto, tenemos estos 3 meses para preparar la solicitud y una vez se cierre el periodo de presentación, que sería en este caso el 23 de septiembre, se empezarían a evaluar de forma competitiva, competirían entre sí los proyectos y se le daría una puntuación específica a cada uno de los proyectos. A mayor puntuación, el que mayor puntuación tenga, pues será el primero que recibirá esa ayuda y así irían bajando por el resto hasta agotar fondos o agotar todos los proyectos en este caso, si por lo que fuera no se cumple con todo el presupuesto. Algo muy importante a tener en cuenta y que siempre suele ser bastante interesante para las entidades, para las solicitantes, es que se puede solicitar un anticipo de hasta el 80% de la subvención concedida. Es decir, a nosotros nos aprueban la ayuda y antes de empezar con el proyecto podemos solicitar ese anticipo hasta el 80%, previa constitución de garantías del 100% del anticipo solicitado, ¿vale? Que tenemos que presentarla en la Caja General de Depósitos. En cuanto a otros requisitos que tenemos que cumplir, el efecto incentivador. Esto es muy importante porque nos eliminaría la elegibilidad del proyecto. El efecto incentivador básicamente lo que viene a decir es que no podemos ejecutar ningún gasto firme previa presentación de la solicitud. Es decir, si nosotros la semana que viene presentásemos una solicitud, es a partir de ese día cuando nosotros ya podemos tener compromiso en firme de gasto de esos proyectos que se presenten, ¿vale? Sí que puede existir algún análisis previo de viabilidad, algún tipo de solicitud de permisos que sean necesarios, pero no una ejecución como tal directa del proyecto. Para la aplicación en consorcio es necesario un acuerdo de agrupación. Esto viene por la Ley General de Subvenciones, o sea, esto es algo que normalmente es obligatorio
en proyectos que vamos en agrupación, que simplemente es un documento interno de regulación de cómo funciona internamente el consorcio como tal, la agrupación. Aquí básicamente lo que se hace es determinar cuáles son los compromisos y los deberes de cada uno de los miembros de la agrupación, al igual que el presupuesto que lleva cada uno y la ayuda asociada a cada uno de los miembros, ¿vale? Luego, otro requisito para proyectos de I+D es necesario un informe de calificación de las actividades emitida por una entidad acreditada por ENAC. Esto es un informe en el cual se especifica la naturaleza, si tiene naturaleza de investigación o desarrollo, el proyecto que presentemos. Sí que es cierto que el certificado a día de hoy no te exigen que lo presentes en la solicitud. Sin embargo, sí que es cierto que hay que presentarlo antes de la resolución definitiva de la convocatoria. En solicitud lo que nos van a solicitar es un compromiso de que realmente estamos pasando por el proceso de certificación de ese proyecto, y a posteriori se podría presentar como tal el certificado, ¿vale? Nosotros sí que recomendamos que desde un inicio ya se presente ese certificado, poder ser, pues al final ya tienes ese compromiso y ese check, ¿no? Y de cara a la evaluación del proyecto, ¿vale? Otro aspecto importante que tienen que cumplir ahora todos los proyectos relacionados o todos los proyectos que van a las convocatorias del plan de recuperación es el cuestionario de autoevaluación del cumplimiento de no causar no causar un daño significativo al medio ambiente, ¿vale? Simplemente una evaluación de que efectivamente pues, nuestro proyecto no va en contra de este principio de causar un daño significativo al medio ambiente. Y luego ya de cara a la justificación, esto ya sería a posteriori, sí que nos van a exigir tener un sistema de contabilidad separada, que esto no es más que nosotros los gastos que van asignados al proyecto, pues podamos identificarlos de forma separada por un código que esté identificado a ese proyecto. Y luego también nos van a exigir que hagamos una publicidad de la ayuda en el caso en el que hayamos sido beneficiarios, pues simplemente para que estos proyectos tengan un carácter divulgativo, ¿vale? En cuanto a la cuantía de la ayuda, pues va a depender, por un lado, del tamaño de empresa y por otro lado va a depender de la línea de actuación. Pues, por ejemplo, para proyectos de investigación industrial, para empresas que sean para pequeñas empresas, tendríamos un 50%. Y luego, por otro lado, como ejemplo, para proyectos de mejora de la gestión de residuos procedentes de tercero, pues para empresas que no sean pyme, tendríamos una intensidad de ayuda de un 35%. Como digo, en función del tamaño de empresa y la línea de actuación a la que vaya el proyecto, pues podríamos optar a una intensidad de ayuda u otra. En relación a los gastos financiables, aquí va a depender también de la tipología de proyecto a la que vayamos. En el caso de investigación industrial y desarrollo experimental nos van a financiar las categorías de gasto que normalmente por la Ley General de Subvenciones suelen encajar dentro de esta tipología de proyectos. Que en este caso pues van a ser personal contratado, en este caso exclusivamente para la realización de la actividad objeto de la ayuda, es decir, en el contrato se tiene que especificar que efectivamente es para la realización de este proyecto. También nos van a permitir incluir amortización del instrumental y del material inventariable que necesitemos para nuestro proyecto, la amortización de los edificios y terrenos, otros costes generales, que aquí se pueden incluir algunos costes indirectos, lo que se suele llamar costes indirectos, por ejemplo, como pueden ser los suministros, investigación contractual y también podríamos incluir los estudios de viabilidad en el caso en el que los hubiera. Para la parte de digitalización, los gastos elegibles son similares, personal igualmente en exclusiva para el proyecto y que estén específicamente trabajando en ello, instrumental, equipamientos y edificios, gastos generales e investigación contractual. Para la tipología de proyectos de incremento del nivel de protección medioambiental, aquí nos van a financiar los costes adicionales para conseguir esa protección medioambiental, ¿vale? Nosotros vamos a hacer una inversión, entonces el gasto que va a ser elegible va a ser la diferencia entre nuestra inversión y la inversión similar menos respetuosa con el medio ambiente, lo que tengamos como referencia que sea menos respetuoso con el medio ambiente. En el caso en el que no haya una referencia menos respetuosa con el medio ambiente, el coste total sería el coste elegible para esta tipología de inversión, ¿vale?
Y de la misma forma, pues para los proyectos de mejora de gestión de residuos, va a ser el coste financiable, va a ser muy similar, que serían los costes de inversión suplementarios necesarios para realizar esa mejora en la calidad o eficiencia de las actividades de gestión de residuos, ¿vale? Algunos requisitos también que tenemos que tener en cuenta de cara al concepto de gasto es que para los proyectos de I+D se incluyen subcontrataciones de hasta un 50%, podemos llegar hasta un 50% del coste subvencionado o un 80% para la parte de digitalización. ¿Vale? También hay que tener en cuenta que para las subcontrataciones que excedan un 20% del importe de la subvención y dicho importe sea mayor del 60%, vamos a tener que presentar una memoria justificativa de la necesidad de subcontratación y un contrato, ¿vale? con esa entidad. Y luego para las líneas A y B, adicionalmente a todos los costes que hemos dicho anteriormente, nos van a financiar costes de comunicación hasta un 5% o un 25%, lo que sea en este caso menor, costes de auditoría hasta un 5% o 10.000 euros y costes de preparación de la justificación del proyecto, igualmente un 5% o 25.000 euros. Y para las líneas B, C y D también nos van a incluir costes de ejecución de obras, edificaciones y laboratorio hasta un máximo de 600 euros por metro cuadrado. Importante a tener en cuenta los criterios de evaluación de las solicitudes, ¿vale? Aquí vamos a tener, o lo van a dividir en dos criterios diferentes o principales, criterios en el cual nos van a evaluar la entidad o la agrupación y criterios de la calidad del proyecto, ¿vale? Ahí tenemos algunos de las líneas que nos van a ir evaluando. Es importante destacar que vamos a tener que llegar a un mínimo para poder aprobar el proyecto, es decir, para la parte de los criterios de entidad, de elegibilidad de la entidad o de la agrupación, como mínimo, vamos a tener que llegar a 15 puntos para que ese proyecto sea elegible. Y para la parte de los criterios del proyecto, que nos lo van a evaluar hasta 70 puntos, como mínimo vamos a tener que alcanzar la mitad, 35 puntos, para que efectivamente ese proyecto pues, no sea descartado directamente, ¿vale? Si hay un criterio, o si hay igualdad entre los criterios de puntuación entre los diferentes proyectos, porque como digo, es una evaluación comparativa entre sí, tendrán preferencia aquellos proyectos que se hayan presentado antes a la solicitud, ¿vale? Ahora, algunos puntos clave que queremos ver de cara a esa evaluación, porque al final lo que tenemos que intentar hacer es maximizar las opciones de financiación que tenemos de las actuaciones que vamos a llevar a cabo. Hay que tener en cuenta pues, ciertos puntos que son importantes para intentar, como digo, maximizar esas opciones, ¿vale? A nivel de empresa, algo bueno es que no tenemos restricciones de CNAE. Entonces, por ahora es un criterio que cualquier tipo de empresa podría presentarse y a priori no castiga el que tengas un CNAE, una actividad diferente a que sea plástico. Sí que es importante aportación de experiencia. Nosotros tenemos que ser capaces de justificar que la empresa tiene experiencia suficiente para ejecutar el tipo de actuación para la que estamos solicitando ayuda. ¿Esto cómo se realiza? O bien se realiza aportando la experiencia de la empresa en otra tipología de proyectos que hayan sido subvencionados, o bien aportando la experiencia del equipo técnico que va a formar parte de los proyectos, o incluso del equipo directivo que forma parte de la empresa, ¿vale? Pero es importante que se vea que la empresa es capaz de ejecutar el proyecto que están presentando, ¿no? Luego, nos van a puntuar de una forma más positiva si vamos en agrupación y también si las entidades que se presentan son pymes o entidades de economía social, ¿vale? También nos van a puntuar de forma positiva que estemos a disposición de todos los certificados de gestión ambiental y de políticas de responsabilidad social que apliquen, y habría que presentarlos en este caso, y por supuesto el impacto que tiene el proyecto en la generación de empleo en la zona o incluso en la propia entidad, y las políticas de igualdad que tenga la empresa para impulsar pues eso, la igualdad dentro de la compañía y dentro del proyecto, ¿vale? Esto se puntúa de forma positiva. A nivel técnico,
¿Qué tenemos que tener en cuenta? Principalmente la composición de los materiales, ¿no? Mínimo, como hemos dicho, un 50% de polímeros plásticos, ¿vale? Van a quedar excluidos pues, productos que estén por debajo de ese porcentaje y también los residuos de caucho, que en algunas ocasiones pues, tenéis dudas de si se incluye aquí o no. Los residuos de caucho estarían incluidos en otra línea del PERTE de economía circular, por lo tanto aquí no sería elegible. Es importante también tener resultados cuantitativos de las actuaciones. Nos van a pedir KPIs concretos de qué mejora nuestro proyecto con respecto a lo que nosotros teníamos, ¿vale? Pues, por ejemplo, porcentaje de ahorro de materias vírgenes, porcentaje de uso de materias primas secundarias, sustitución de sustancias peligrosas. O sea, nos van a pedir realmente que demos datos de cómo y cuánto mejora nuestro proyecto con respecto a la situación actual. El carácter innovador también es importante. Obviamente se premia proyectos, sobre todo para la parte de investigación y desarrollo, proyectos que sean innovadores, que tengan un riesgo asociado debido a estas tecnologías innovadoras, ¿vale? Muy importante la calidad de la propuesta, el alcance técnico, presupuesto y cronograma. Lo que van a querer es que el proyecto se pueda leer y se pueda entender de forma correcta, que el alcance técnico esté acorde con el presupuesto y el cronograma que estamos diciendo, es decir, que sea una propuesta limpia y que esté bien preparada, ¿vale? También los proyectos que plantean objetivos secundarios y actuaciones distintas a las primarias, o sea, que sean soluciones integrales, es algo que también se puntúa de forma positiva. También los proyectos que tengan, obviamente, una mayor protección ambiental para la línea de protección ambiental se puntuará mayor. Y aquí algo positivo que han cambiado respecto al borrador, lo que se ha publicado ahora, lo que sería ya la convocatoria como tal, es que no premian algunos tipos de polímeros que, como habíamos visto, sí que anteriormente preferían, ¿no?, impulsar algunos tipos de plásticos concretos. En este caso se elimina esa parte, podríamos presentar cualquier tipología de producto, pero sí que es cierto que se va a premiar de una forma más positiva, con una mayor puntuación, los residuos de uso doméstico, ¿vale? Para que se tenga en cuenta. Al igual que los polímeros pues, de calidad alimentaria, ¿vale? Y luego también en la parte de gestión de residuos, en esa tipología de proyectos, vamos a tener una mayor puntuación en la reducción de materias primas que en la preparación como tal para la reutilización o reciclaje de este tipo de productos. Aquí hemos querido poner un cronograma o, bueno, los diferentes pasos que hay que seguir de cara a poder preparar una propuesta ganadora. Los pasos que normalmente nosotros pues, solemos hacer pues, para que efectivamente el proyecto llegue a buen puerto y sea un proyecto de calidad y que pueda tener opciones de ser financiado. Nosotros inicialmente lo que hacemos es un análisis de viabilidad técnica y económica del proyecto. ¿Por qué? Es muy importante analizar muy bien cuáles son las actuaciones que se van a llevar a cabo dentro del proyecto para ver si efectivamente encajan con todas las líneas de actividad que nos exigen dentro de la convocatoria, ¿vale? Analizar los requerimientos específicos para ver que cuadran tanto a nivel técnico como económico con todo lo que tenemos sobre la mesa. También realizar una estimación de la puntuación alcanzable en base a los criterios de evaluación que estábamos comentando anteriormente. Hay algunos criterios que suelen ser más subjetivos, pero sí que es cierto que es importante ver en base a lo que tenemos sobre la mesa, vale, hasta qué horquilla de puntuación voy a poder llegar en base a lo que quiero ejecutar dentro de mi casa, ¿vale? Recopilación de algunos aspectos técnicos relevantes, la información técnica, administrativa y financiera. Aquí también es importante tener en cuenta o revisar que efectivamente la entidad es elegible en base a la normativa vigente, como puede ser la Ley General de Subvenciones. Pues, por ejemplo, que una empresa no se encuentre en crisis, otro tipo de requisitos que nos exigen a nivel financiero para acceder a este tipo de financiación, ¿vale? Luego, por otro lado, la siguiente fase, una vez analizado todo esto y viendo que efectivamente tanto el proyecto como la entidad son elegibles, aquí lo que hacemos ya es una estructuración como tal y una definición del proyecto, pues definiendo los objetivos y los recursos, actividades y presupuesto, estableciendo esos KPIs claros que realmente son importantes de cara a la evaluación del proyecto,
preparando todo el paquete documental, o sea, realizando las memorias técnicas, memorias económicas, de impacto, DNSH, declaraciones, certificaciones específicas, toda la documentación asociada al proyecto. Esa es la fase, esta sería la fase para poder realizarla. Y en el caso en el que vayamos en agrupación, pues obviamente preparar ese acuerdo de agrupación que es necesario presentarlo para, como digo, el funcionamiento de cómo funciona internamente todos los miembros de la agrupación. Y luego ya entraríamos en la fase de presentación de la propuesta, que aquí en este caso habría que cumplimentar un aplicativo oficial de la Fundación Biodiversidad, en el cual ahí se va a ir incluyendo toda la información relativa al proyecto, tanto a nivel técnico, pues alcance, cronograma, presupuesto, y adjuntar toda la documentación a nivel técnica y administrativa. Y luego, por supuesto, llevar un seguimiento muy en línea con la administración, en el caso de recibir durante el proceso de evaluación algún tipo de requerimiento, algún tipo de subsanación o que nos pidan algún tipo de alegación, pues de cara a las diferentes etapas de las resoluciones provisionales definitiva y de concesión. Y así es como nosotros enmarcamos pues eso, la preparación de una buena propuesta que al final pues eso, nos han dado 3 meses de plazo, por lo que es un plazo relativamente bueno, por lo que desde aquí si tenéis en mente alguna actuación que pueda encajar dentro de este PERTE, pues os animamos a que efectivamente presentéis. Y por nuestra parte, esto es todo. Muchas gracias a todos por asistir y, por supuesto, si tenéis cualquier duda, cualquier cuestión, encantados de ayudaros. Muchas gracias, Nerea. Gracias también, Natalia. Pues vamos a abrir el turno de preguntas y de momento nadie se ha atrevido a escribirnos. Supongo que están procesando la información, pero como Óscar, tú adelantaste que tenía preguntas, quizás puede ser el encargado de un poco de abrir el fuego. Genial, pues por mí encantado. La pregunta es respecto a los proyectos de colaboración, en la que se pueden abordar varias líneas diferentes, que cada línea tiene al final una financiación, una ayuda, una intensidad de la ayuda diferente. ¿Qué es lo recomendable? Es decir, por ejemplo, pensando en un reciclador que se presenta junto a una empresa de transformación que quiere incorporar nuevo contenido o plástico reciclado en sus envases o sus artículos plásticos. En ese caso, ¿cómo recomendáis presentarse? ¿Separado? Cada uno, porque las intensidades son diferentes. En conjunto, porque te valoran más. O separados los proyectos, pero en conjunto en cada uno de los proyectos con cada una de las empresas. Porque en teoría atenderías a las dos cosas. Pues, a ver, aquí realmente si le corresponden distintas intensidades de financiación, a cada entidad le va a corresponder su intensidad de financiación. Si el proyecto como tal encaja dentro de una línea concreta, dentro de las categorías de proyectos que tenemos, por supuesto, presentarlo de forma conjunta. Y luego a cada tipo de entidad que forme parte de la agrupación le van a evaluar de forma diferente y le va a corresponder su intensidad de ayuda correspondiente por su tipología, su tamaño de empresa. Sí que es verdad que comentar que si presentamos una agrupación nos van a dar más puntos a la hora de los criterios de puntuación, que es lo que ha comentado Nerea antes. Entonces hay que valorar, pero independientemente de eso, como comentaba Nerea, la intensidad de ayuda es exactamente igual si te presentas en individual que en agrupación. Lo que pasa es que luego tendremos más puntos de cara a los criterios de puntuación en agrupación. Sí. Vale, entiendo. Entonces ahora, por ejemplo, cuando un proyecto que se recicla residuos de terceros y otro está en el mismo integrado el ecodiseño o el contenido en reciclado, aunque lo presentes en conjunto y ataque a diferentes líneas, cada una de esas partes va a tener una intensidad diferente. ¿Lo he entendido bien?
O sea, aquí si la categorización de los proyectos son diferentes, es decir, Eso nosotros es. tenemos un Es un proyecto de proyecto I+D. integral, eso es lo que te Claro, digo. Mm, tendríamos que ir por las diferentes líneas de forma individual, ¿vale? En este claro, caso. No obstante, tendríamos que analizar la casuística concreta para verlo exactamente, pero en este caso sí que tendrían que ser de forma diferente. Aquí también algo que no he comentado es que nos van a permitir que por entidad se presenten como máximo 3 proyectos diferentes. Entonces también tenemos esa opción de jugar con las diferentes opciones que podemos tener, bien en agrupación o individual y bien por categoría también de proyecto. vale. Pero tres proyectos diferentes, pero tienen que ser diferentes, creo recordar. No Tienen que puedes ser 3 proyectos poner el diferentes, mismo proyecto en efectivamente. diferentes categorías. No. Tienen que ser Mm, proyectos diferentes, sí, sí, efectivamente. Sí. Sí, únicamente si encaja todo el proyecto dentro de una línea de actuación, en ese caso iríamos de forma conjunta a por esa línea de actuación. Y como decía antes, pues a cada entidad le va a corresponder una intensidad diferente de financiación, ¿vale? Pero si son vale, proyectos completamente diferentes, en este caso vamos a tener que ir por las diferentes categorías. vale. Entonces, ahora ya de forma individual, cuando yo presento un proyecto que ataca a varias líneas, a lo mejor sale mejor separarlo. Por En ejemplo, este caso, digitalización y después reciclado de residuos de terceros. eso es. En Vale, este caso tendríamos que ir por las diferentes líneas, porque es donde encajaría el proyecto. genial. ¿Vale? Sí, hasta 3 proyectos, como digo, pueden ser elegibles. O sea que ahí no habría problema. No sé si hay ya preguntas, si no tengo otra. Pero Adelante, Oscar. Creo vale. que tus preguntas, que son como muy prácticas, creo que son muy interesantes y sirven de ejemplo perfectamente. Mi otra pregunta es sobre todo cuando se termine todo esto, en 2028, ese seguimiento que se va a hacer para que efectivamente el proyecto presentado esté trabajando en lo que se había presentado, cómo va a ser? Nosotros durante la ejecución del proyecto y al final de la ejecución del mismo vamos a tener que justificar a nivel técnico y económico que efectivamente la inversión se ha realizado. Luego también la última justificación lo que suele haber son visitas por parte de las entidades, en este caso que gestionan los fondos públicos, para hacer una pequeña auditoría para ver in situ que efectivamente ya no solo los gastos se han ejecutado y la memoria descriptiva está bien hecha, sino ellos ven in situ que efectivamente la inversión se ha realizado. ¿Vale? Eso sería la parte de justificación cuando nosotros ya hayamos finalizado el periodo de ejecución de nuestro proyecto. Y luego a posteriori sí que suele haber un periodo de 5 años en el que la administración puede visitar o no las instalaciones de los proyectos que se han ido financiando. ¿Vale? Pero hay que tener en mente que sí que es cierto que la justificación, cuando se ha terminado el periodo de ejecución, vamos a tener esa fase de auditoría técnica, económica y probablemente también in situ. Y luego la parte de los 5 años, que esto es por la Ley General de Subvenciones, podemos tener esa visita o no. Vale. Tendríamos como esos 2 pasos. Sí, por ejemplo, yo hago un proyecto primero enfocado a un tipo, yo qué sé, vamos a lo mío, a la gestión de residuos, a un tipo de residuo. Hago la inversión, realizo el proyecto, realizo los gastos y demás, pero al final decido ir a por otro residuo que es diferente al que he presentado. Eh, ¿Qué pasa? Aquí nos van a dejar siempre margen para hacer algún tipo de modificación, tanto a nivel técnica como a nivel de presupuesto. Sí que es cierto que estas modificaciones no tendrían que ser demasiado sustanciales, ¿vale? Sobre todo a nivel de presupuesto, por ejemplo, si ya hablamos de una desviación de un 20% con respecto a lo que nosotros habíamos solicitado, aquí nos puede dar pues, algún dolor de cabeza que otro de cara a la administración. Pero siempre suelen ser algo flexibles para poder realizar alguna modificación de lo que nosotros hemos solicitado inicialmente. Aquí tendríamos que verlo el caso concreto, porque sí que dependemos de la administración para que ellos nos aprueben ese cambio, esa modificación respecto a lo que nosotros hayamos solicitado. Si Vale. el residuo es elegible, si realmente los objetivos del proyecto no terminan de cambiar, el presupuesto asociado es similar, quizá no tengamos problema, pero sí que es cierto que tenemos que andar con cuidado con este tipo de modificaciones, ¿vale?
porque son flexibles, pero hasta cierto punto. Si nos cambia completamente el proyecto, vamos a tener más problemas con respecto a este tema, a las desviaciones. Lo ideal sería ajustarse, obviamente, a lo que hemos solicitado. ¿Y te pedirían devolver la ayuda? Es que es En bastante el caso de importante. incumplimiento de objetivos, sí que nos podrían pedir devolver la ayuda, y también si no cumplimos con un porcentaje mínimo en cuanto a la ejecución económica del proyecto, también, porque ellos dan por sentado que lo que nosotros habíamos solicitado estaba muy desviado de lo que realmente hemos ejecutado y que por lo tanto el proyecto no es real con lo que se ha ejecutado, no es real lo que habíamos solicitado con lo que se ha ejecutado. Vale. Si nosotros nos quedamos por encima de ese porcentaje mínimo de ejecución, que suele ser en torno a un 60%, lo que van a hacer es reducirnos la ayuda en función del presupuesto que nosotros hayamos solicitado. ¿Vale? Si nosotros pedimos 500, por ejemplo, o solicitamos un presupuesto de 500 y luego nos quedamos en 400, pues el porcentaje de la ayuda va a incidir sobre esos 400. Por lo tanto, mi ayuda va a ser menor que si hubiese justificado 500. Esto en el caso en el que nos quedemos por encima de ese 60%. Si nos quedamos por debajo de ese valor mínimo, entonces en este caso sí se considera incumplimiento del proyecto y nos pueden pedir pues la devolución de la ayuda. Ujú. Vale. Tenemos una pregunta. Nos preguntan si puede formar parte de una agrupación un centro de apoyo a la innovación tecnológica con forma jurídica de asociación. Pues en principio no se contempla esa tipología de entidades, no obstante lo podemos mirar específicamente. La entidad que sea, podemos mirar su caso específicamente para ver si podemos encuadrarlo en alguna tipología de beneficiario. Y cualquier duda que Pues, tengáis de este tipo más detallada, Más concreta, que sí. igual tenemos que hacer un poco más de referencia en detalle a los anexos y a las bases, escribidnos sin problema al email que luego compartiremos. Sí. justamente iba a comentar esto, que tenéis en pantalla los correos electrónicos de Natalia y Nerea para cualquier pregunta así como más específica o que no queráis compartir en público. Tenéis su contacto. Eso es. Os enviaremos esta presentación, como ya hemos repetido en varias ocasiones. Y bueno, a ver si se anima alguien más. ¿Alguna otra duda? Óscar, no sé si yo veo que has aprovechado bien el turno de preguntas y has hecho preguntas muy pertinentes, sobre todo cosas que son interesantes de saber, ¿no? El tema de devolución de la ayuda, etcétera. Mira, yo os quería preguntar de nuevo. Yo creo que en unas de las primeras slides habéis hablado de la línea 1 donde había el PERTE y habéis hablado de la línea 2 de la convocatoria y tal. ¿Podéis reexplicar bien este tema del porcentaje de plástico? Porque esto en algunos casos es evidente, en otros es como más... Pues a ver, el porcentaje mínimo de plástico para esta convocatoria sectorial sí que nos exigen un 50%, o sea, mínimo que sea un 50%. En el caso en el que no cumplamos con ese porcentaje mínimo, tendríamos que ir a otra tipología de convocatoria, porque consideran pues que no es un producto plástico como tal que esté impulsado por esta convocatoria. En el caso en el que haya algún gris, igualmente tendríamos que verlo, porque tendríamos que analizar efectivamente cuál es el porcentaje, qué tipo de producto es, para ver en qué otra línea de financiación podría encajar si por lo que fuera no sea aquí en esta convocatoria concreta. Pero, por ejemplo, yo me pongo, por ejemplo, ahora mismo, imagínate, yo soy una empresa de tecnología o de software, ¿no? Y yo quiero desarrollar una herramienta que sea tecnológica o que sea un software, ¿no? Ujú, Sí. Que va a permitir o que va a facilitar todo lo que sería los objetivos del PERTE, ¿no? ujú, Tener una mejor, bueno, me estás entendiendo, ¿no? A partir de ujú, aquí, yo como empresa, ¿no? A ver, yo me dedico a hacer software, servicio y tal. Es que yo aquí, ¿cuál es mi porcentaje de plástico aquí? Decía aquí, por ejemplo, si yo soy un fabricante de envase, ¿no?
y me presento este PERTE para buscar un polímero más sostenible, reciclado, no sé cuál, tú dices, bueno, yo fabrico artículos de plástico, aquí está claro que mi porcentaje de plástico en lo que yo hago es del 100%, ¿no? Pero del momento que yo soy un partner tipo alrededor, aquí el concepto de porcentaje Bueno, de plástico, ¿cómo lo veis? Es es que decir, aquí este proyecto es una casuística muy específica, pero que tiene que incidir directamente sobre un producto concreto y se tiene que elegir ese producto concreto. Obviamente tendríamos que seleccionar un producto o un proceso que incida sobre un producto que tenga al menos esa composición. O sea, no podría ser como tal un desarrollo global, sino que tendría que ser algo como muy específico para un proceso concreto y un material concreto. Entonces la elección estaría ahí, el poder elegir el proceso que realmente pueda encajar o el producto que pueda encajar. por lo cual, dicho de otra manera, si te entiendo bien, una empresa que no es directamente o transformadora de plástico, ¿no? O eventualmente reciclador de plástico, solo podría participar en este PERTE en consorcio para que la parte del trabajo que ellos hacen tenga una aplicación directa a otro de los miembros del consorcio. ¿Es así o no es especialmente 100% así? No, No tiene por qué ser así. O sea, realmente con que incida sobre un material puede ser de forma individual. Se puede hacer a lo mejor algún tipo de subcontratación, quizá de algún tipo de material para que se aporte algún tipo de material. O sea, no tiene por qué, pero sí que es cierto que tiene que incidir sobre algún producto plástico. O sea, no puede ser el desarrollo de una herramienta de forma general, sino que vaya enfocada específicamente a este sector. Entonces se tendría que definir qué tipo de material, se tendría que definir qué tipo de proceso. O sea, realmente tiene que ser muy específico, pero no tiene por qué ser en agrupación. O sea, hay otro tipo de modalidades, pues, por ejemplo, la modalidad de subcontratación, en el caso en el que sea necesario, que podría ser también viable. Y el porcentaje de subcontratación no puede ser más del 50%, has dicho. El 50%, para el caso de digitalización, el 80%. Podría Ujú. ser el 80%. ¿Vale? Para proyectos de digitalización, en otros casos el 50%. Tenemos otra pregunta. Nos preguntan, ¿los KPIs van a ser evaluados al final del proyecto por algún organismo certificado? A priori los KPIs no van a ser evaluados ni certificados, sí que es cierto que vamos a tener que describirlo bien y justificarlo bien a nivel técnico, tanto en solicitud como efectivamente en justificación, ¿vale? Pero no se contempla a priori que haya ningún tipo de certificación adicional. Lo que sí demostrarlo. Perfecto, muchas gracias. Pues como comentábamos antes, si hay alguna cosa que no ha quedado clara, tenéis la oportunidad de escribir a Natalia y Nerea. Y bueno, llevamos ya una hora de conectados. Si no hay más preguntas, vamos a proceder a cerrar el evento. Agradeceros a todos vuestra participación. Gracias al equipo de Deloitte, gracias a Óscar Danarpla. Y recordaros que nosotros periódicamente hacemos este tipo de webinars bajo la marca CEP Sustainability, como ha dicho Marc, y que os esperamos en próximas convocatorias. Gracias a todos. Gracias. gracias. Gracias.